Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mujer Venus, un espacio en el que filosofamos acerca de la vida, acerca de ser mujer, acerca de la vida siendo mujer y de todo aquello que esté llamando nuestra atención en estos momentos. Y bueno, ¿qué ha estado llamando mi atención en estos momentos? La verdad es que ahora sí han sido un chorro de cosas. Yo creo que se han juntado muchísimos aspectos, se han juntado muchísimas cosas y la verdad es que pues sí, de una u otra manera como que he estado bastante ocupada tratando de entender lo que está sucediendo y cuáles son las lecciones. Y también incluso en el plano físico, o sea, no está disponible mi lugar de siempre por alguna extraña razón y bueno, entonces tuve que cambiar de escenario porque pues no está disponible mi espacio que normalmente es el que utilizo, ¿no? Y bueno, vamos a decir que es Urano en Géminis. Urano ha entrado en Géminis y como bien saben, pues yo soy Géminis, pero más allá de eso, estoy teniendo mi oposición Urano y creo que es un momento bien interesante, es una de esas cosas que vives una vez en la vida y lo que yo quiero es como vivir este momento de manera bien consciente, como que entender cuál es el proceso, para qué se está dando ese proceso y realmente cuál es el aprendizaje, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que este tipo de procesos que son procesos de cambio, Urano es el planeta del cambio, entonces es así como para mí es un cambio radical, puede traer mucho miedo, ¿no? Parte de la razón, creo, por la cual he estado bastante más tranquila es porque lo sé con anticipación, lo he estado escuchando, lo he estado viendo, lo he estado observando, lo he estado estudiando y me he estado preparando para este momento. Entonces, gracias a las cosas que he hecho, los cambios que yo he hecho, es que puedo navegar una situación como tan caótica, por así decirlo, porque es así como Urano es el trueno, es así como, ¿no? El que viene a cambiar las cosas, ¿no? De cierta manera es como ese rayo, ¿no? Y yo creo que cuando viene el rayo, si no estás lista y no estás preparada y no sabes, pues el rayo te puede caer encima, ¿no? Y entonces te puede caer encima y pues realmente sí puede ser muy fuerte. O sea, imagínense ustedes que les caiga un rayo encima, ¿no? O sea, sí debe ser como algo muy fuerte. Es un decir, o sea, es nada más para que entendamos. Entonces, he estado acordándome mucho, porque he estado escuchando y pensando en Urano, que cuando yo era niña, donde yo vivía enfrente de unos tanques, no me acuerdo de qué eran, pero eran parte de la refinería. En mi ciudad había una refinería y yo vivía casi enfrente de la refinería. Esta parte no era exactamente como la refinería, pero era como un apartadito y tenía ahí unos tanques, ¿no? Tenía ahí unas cosas que eran parte de, y que al final de cuentas pues también las tenían que cuidar porque no les podía caer algo así como un rayo porque podían explotar o algo podía suceder. Entonces yo estaba recordando que pues hagan de cuenta que esta parte tenía unos pararrayos y al final, ¿qué es lo que, desde mi perspectiva, porque no lo he checado bien, los pararrayos lo que hacen es que atraen el rayo, porque como tú no sabes dónde va a caer, la verdad es que el rayo puede caer donde sea, ¿no? Entonces es como tú no sabes dónde va a caer, el pararrayo lo atrae hacia ese punto para que de ahí se dirija a tierra. Y lo que hace el pararrayo, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es detiene el rayo, pero no es que lo detenga, porque no lo puedes detener, no puedes detener el rayo, no puedes. Lo único que hace es que lo dirige, ¿no? Lo dirige a tierra. Y cuando llega a tierra se neutraliza. Eso está bien divertido, la verdad. Cuando llega a tierra lo neutraliza. Y entonces toda esta carga que traía, ¿no? Y todo también este daño que podía traer este rayo, porque al final de cuentas es una carga eléctrica, ¿no? Es una carga eléctrica muy fuerte y si no estás bien, pues imagínate lo que le puede hacer eso a tu sistema, ¿no? Tu sistema es el que se puede ver como dañado, por así decirlo. Entonces vamos a decir que esta oposición Urano-Urano es como si un rayo te cayera a tu sistema interno.
esto le pasa a tu sistema interno. Entonces yo había escuchado de ciertas personas que decían que no podían tomar café, que ya no podían tomar café, como que las alteraba mucho. Y entonces yo me acuerdo que a mí me gusta mucho el café y yo decía, ay, yo no quiero dejar de tomar café. Y yo pensaba de cierta manera que era como que voy a tener que dejar de tomar café, pero al final entender que esto solamente es una etapa y es este momento específico en donde estás exactamente en esa oposición Urano-Urano que te está, ¿no? Que te está entrando en el sistema nervioso, porque por eso Urano, no sé si rija, pero altera el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso es eso de los nervios, como les digo. Ay, es que hace poco tuve una crisis nerviosa y de verdad sentí, ¿no? Pude sentir lo que significa tener una crisis nerviosa y realmente es eso. Una crisis nerviosa es como si te estuviera pasando un rayo, ¿no? Por dentro y no sabes qué hacer porque es así como, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha sentido una crisis nerviosa, pero es muy fuerte. Entonces yo hace poco tuve una crisis nerviosa, algo que nunca había tenido en mi vida y precisamente me dio porque me tomé un café. O sea, ese café que me tomé, que según yo era descafeinado, porque lo pedí, se los prometo que lo pedí descafeinado, me alteró de una manera que yo en mi vida había sentido. Entonces, de verdad que gracias a Dios, porque he tenido cierto entrenamiento, es que yo pude controlarme. Pero estando, imagínense, yo sola, andaba yo en la calle y estaba yo manejando y en ese momento me dio, o sea, yo sí decía, qué peligroso, o sea, si no puedo me paro, pero es esa sensación que no sabes qué hacer. Entonces yo sí creo que es muy fuerte, ¿no? Yo sí creo que es muy fuerte, yo sí creo que a lo mejor por no tenerlo como bien entendido de alguna manera, es que no le damos esa importancia. O sea, las mujeres, porque esto principalmente, también le pasa a los hombres, pero yo no puedo hablar por los hombres porque al final de cuentas pues no es mi experiencia, ¿no? Entonces yo voy a vivir esta experiencia, la estoy a punto así como ya viviendo, estoy en ese momento, estoy a punto casi de, ¿no? De estar en el centro de la tormenta, pero apenas lo estoy viviendo. Entonces hasta que yo no salga como que de este proceso es que yo podré como entender qué fue lo que ese proceso significó para mí. Pero para mí Marta siendo mujer, porque obviamente influye y ha influido mucho, pues que yo me he estado como alineando mucho a mi naturaleza femenina y he estado como entendiendo, ¿no? Acerca de las hormonas, del equilibrio de las hormonas, cómo mantener tus hormonas balanceadas. Entonces, vamos, el sistema nervioso, cuando el sistema nervioso se altera, pues lo que se alteran son las hormonas, ¿no? Sube el cortisol, o suben pues las adrenales, a las que son así como de supervivencia, y eso obviamente influye en todo tu balance hormonal, porque cuando tú estás en supervivencia, tu cuerpo no va a querer hacer otras funciones porque no las considera tan importantes, entonces le da prioridad, ¿no? Le da prioridad a esta parte. Entonces, bueno, a eso me refiero con que yo he estado trabajando mucho en lo que es el femenino y cómo yo voy a vivir este proceso desde quien yo soy, ¿no? Toda mi esencia. Entonces no les puedo decir acerca de los hombres, pero pues los hombres también lo pasan. Nada más que hay algún hombre que esté en esas edades o que haya tenido su oposición Urano-Urano que nos cuente qué fue lo que pasó, ¿no? Que nos cuente cómo fue que lo vivió y que podamos como tener una idea de cómo es que lo vive el hombre, de cierta manera. Entonces, bueno, eso es lo que ha estado pasando más que nada. Y bueno, pues qué más les cuento, ¿no? Que al final de cuentas sí creo que es algo bien interesante. O sea, ya me estoy como emocionando. Al principio tenía como que mucho miedo porque no sabía realmente, porque es algo desconocido, porque realmente, pues yo creo que es algo que viene desde adentro, ¿no? Al final de cuentas es como, vamos, de cierta manera es como que sale tu verdad más auténtica, porque y que también no sé, eso también no lo sé, pero puede que influya en este proceso de la perimenopausia o la premenopausia, o sea, estos momentos en los que también empieza a cambiar internamente, o a lo mejor coinciden, o a lo mejor están alineados, no lo sé. Pero yo también entré en este tema de la perimenopausia o de la premenopausia, o de empezar a sentir los primeros síntomas de lo que es de lo que viene con la menopausia, que es que tus hormonas empiezan a
a fluctuar de una manera distinta, ¿no? Entonces a eso también es a lo que le llaman el momento del caos. Y entonces exactamente es lo que yo digo, bueno, para mí es esa oposición Urano-Urano, porque esa oposición Urano-Urano es como un momento de caos, que al final de cuentas viene acompañado físicamente de que tu cuerpo está dentro. Por eso les digo que es interna, es algo interno, es algo interno, es algo que se siente desde adentro y que tú no puedes controlar, porque al final de cuentas pues no depende de ti, o sea, no importa lo que tú hagas. Bueno, si haces ciertas cosas y si cambias ciertas cosas en tu estilo de vida, tú puedes atenuar y que eso no te tome así como de lleno y que prácticamente te vuelvas loca, ¿no? Yo escuché así comentarios de ciertas personas que así decían, no, es que se volvió loca. Y yo decía, ¿es la perimenopausia o es su oposición Urano-Urano? O sea, porque por la edad, y yo lo más o menos lo veía. Entonces, eso también me ayudó a mí a entender, dije, ay, algo viene, o sea, y empecé a ponerle un poco más de atención a eso de la oposición Urano-Urano, porque me llamó la atención que 2 o 3 personas, o de 2 o 3 personas, yo escuchaba que decían, es que se volvió loca. Entonces, me llamaba la atención la expresión, es que se volvió loca. Y digo, ya que lo estoy viviendo y experimentando, yo digo, claro que sí se siente como si te volvieras loca, porque al final de cuentas es como, no soy yo, quién sabe qué está pasando, pero es toda la parte hormonal que está cambiando. Y la cuestión es que esta parte hormonal que cambia, también cambia nuestro cerebro. Entonces no sé si sea que cambia el cerebro y por eso cambian las hormonas. O sea, probablemente el cerebro es el que le da la indicación, ¿no? El cerebro es el que empieza a cambiar y entonces empieza todo a cambiar. Porque al final de cuentas, pues lo que significa es que ya llegó el momento, ¿no? En el que ya en algún punto vas a dejar de ser fértil, en el sentido de que como mujer puedas tener la capacidad de traer una vida al mundo, porque al final, como la naturaleza es bien sabia, pues la naturaleza sabe cuándo estás en tu mejor momento para poder traer un alma a este mundo, ¿no? Para poder conjurar un alma a este mundo, en este plano, y cuando a lo mejor pues ya no, o sea, que a lo mejor pues porque simplemente el cuerpo envejece, el cuerpo, quieras o no, pues no va a ser el mismo, y a lo mejor así está diseñado el cuerpo está diseñado, el cuerpo de la mujer está diseñado para que a una determinada edad, pues ya como quien dice, ya se le libera de de esta parte de tener hijos, ¿no? Y a lo mejor pues ya significa que viene el momento de otra cosa. Entonces yo digo que la oposición Urano-Urano pues es ese choque de realidades, de ver, ¿no? Realmente qué vas a hacer con esta otra parte que te toca, o sea, que tienes, ¿no? O sea, ya viviste una parte y ya, ¿no? Y ya la construiste y ahora es ese momento de ver si a lo mejor eso que construiste todavía está alineado, ¿no? Con lo que tú de verdad quieres o lo que de verdad estás buscando o hacia donde realmente tú te quieres dirigir. Entonces, a veces es como puede ser ese shock, ¿no? Ese shock si realmente estás muy alejada de tu realidad o muy alejada de quien tú realmente eres. Porque yo creo que en este momento la invitación es, sé quién tú eres. Esa es la invitación de Urano. Urano lo que quiere es liberarnos. Entonces Urano lo que quiere es que te liberes. Y es así como que a lo mejor si no lo pudiste hacer antes, pues por lo que tú quieras, es como, bueno, ¿necesitas ayuda? Hola Urano, aquí estoy y yo te voy a ayudar a que finalmente hagas ese cambio que tanto has querido hacer. Entonces prácticamente eso es lo que yo he estado viviendo, porque realmente yo sí he querido como cambiar y realmente sí es como que digo, o sea, me ha costado mucho trabajo. Entonces, parte de que el cambio finalmente se dé y se establezca, como que se integre, ha sido mucho cambiar los patrones mentales y cambiar como esos hábitos inconscientes o esos patrones de comportamiento de los cuales yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor son tan sutiles o no sé, no es donde yo tengo mi atención que no me doy cuenta. Y me costó mucho trabajo, ¿no? Incluso, por ejemplo, cada que quiero iniciar algo, pero algo que sea como auténtico mío, que sea real, o sea, vamos, como yo me saboteo a mí misma y no me permito
y no me permito brillar en el sentido en el que no me permito mostrarme. Creo que eso ha sido como uno de mis grandes temas, el miedo a mostrarme, o el miedo a mostrar quién soy. Y entonces, de cierta manera, como que siempre era como, sí soy, pero no soy. Y entonces, pues, yo decía, pues tampoco me muestro porque también no quiero mostrar una versión que no sea la más auténtica. Entonces, como que era este círculo en el que, pues, ni cambiaba, ni me mostraba, pero ni cambiaba, pero ni me mostraba. Y al final, yo seguía igual. Entonces yo lo que dije es, bueno, ya lo que yo quiero es cambiar, lo que tengo que cambiar, porque lo que de verdad quiero es empezar a mostrarme. ¿Y por qué? Porque al final el mostrarme es como simplemente darme a mí esa, ¿cómo les diré? Como les comenté la vez pasada, creo, o sea, como si sentir que yo no tenía permiso de estar aquí, y entonces para mí el mostrarme es como simplemente es, tengo el permiso, claro que tengo el permiso y esa es la que soy. O sea, yo tengo todo el derecho de mostrarme, yo tengo todo el derecho, porque al final de cuentas, pues ni modo que no, o sea, si no me muestro es como pues no existo. Entonces yo siempre me viví como que si yo no importara, como si yo no existiera, como si yo siempre tras bambalinas, yo siempre ahí no escondida, yo siempre ahí en la oscuridad. Y vamos, simplemente es como ahora quiero estar en la luz, ¿no? O sea, ahora me he estado moviendo hacia la luz porque realmente yo soy luz y a la luz es hacia donde voy. Y una manera de ser congruente es pues simplemente estoy en la luz, ¿no? Me pongo en la luz, como en el reflector. Pero al final de cuentas eso se puede ver de muchas maneras y para cada quien se va a ver de una manera distinta. Y yo me imagino que eso tiene que ver mucho con la zona Leo de cada quien, que es esta parte del que le gusta llamar la atención y eso. Pero en ese sentido es como, bueno, yo tengo a Leo en la casa 1 y entonces a lo mejor simplemente ese es quien yo soy, o sea, es parte de mi naturaleza, o sea, yo soy así, y al yo no estarlo haciendo es como negando una parte de mí, negando quién soy. Entonces como que todo este proceso es para poder llegar a, bueno, hacerlo más auténtica. E incluso si para mí lo más auténtica es estar aquí y estar compartiendo y estarme presentando y estar como poniéndome en la luz, pues eso es lo que voy a hacer, simplemente porque eso es lo que es. Eso es lo que a mí me hace bien, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me llena de energía. Realmente estar tanto tiempo como que así en la sombra, pues me ha estado quitando mucho mi energía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vamos, no lo hago porque esté de moda o porque no todo el mundo quiera ahorita hacer eso o por no, lo que sea. Lo hago simplemente porque es una necesidad para mí. Para mí es necesario, ¿no? Mostrarme, porque es como ese recordatorio que yo me doy a mí misma de que estoy en la vida, ¿no? Estoy en la vida, o sea, es que estoy jugando, ¿no? En este juego. ¿Cómo vas a jugar en este juego si no te presentas, si no apareces, si no estás, ¿no? Entonces, obviamente, yo lo que quiero es jugar el juego de la vida, yo quiero jugar este juego y quiero, más que nada, vivir mi vida. Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que siempre he querido hacer, y al final, pues, de eso se trata esto. Entonces, en ese sentido, como eso es lo que yo he querido y eso ha sido como mi deseo o mi trabajo que he estado haciendo, pues viene Urano y te dice, te voy a ayudar, ¿no? Eso es lo que tú quieres, has estado trabajando en eso, pues vamos, ¿no? Pero a lo mejor si tú no eres consciente de esto y si no has estado trabajando en eso, llega Urano y te va a dar, pero sí, bien duro, ¿no? O sea, o no sé, o te puede dar de muchas formas, o puede al final no ser pues lo que hubiera podido ser si hubieras estado como consciente y hubieras estado como que lista y preparada. Entonces, bueno, yo sí considero que es un momento muy interesante en la vida de todos los seres humanos, y yo sí realmente quiero vivirla de manera consciente, y a lo mejor me gustaría ser portadora de esta información al respecto de decir, pues es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad que la vida nos da, y de ser tú, de liberarte, ¿no? Pero en el buen sentido, o sea, de liberarte en la luz, siempre entendiendo que es todo lo que nos estamos moviendo es en el sentido que ya está sanado, ¿no? O sea, en un sentido que es como más sano, que está más como en la luz, que está más como, no sé cómo decirlo, ¿no? Que está arriba, ¿no? Está por arriba. Está en el alto astral, ¿no? Entonces,
Bueno, esas son cosas que a lo mejor no todo el mundo entienda, yo lo sé, pero es como, sí creo que aquel que lo entienda y que más o menos comprenda los términos o las ideas, pues es que realmente va a recibir esta información, porque si realmente no entiendes mucho de lo que estoy hablando, pues realmente quiere decir que esta información pues no es todavía para ti. Y no en el mal sentido, porque a veces no estamos listos, a veces no estamos preparados, y yo sí soy bien consciente de que una información que no estás listo para recibir, si la recibes cuando no estás listo, puede ser pues de cierta manera no tan positivo para la persona, ¿no? Y jamás es como intención que alguien no le vaya a beneficiar, ¿no? O sea, esta información. Por eso siempre te dicen que quédate con lo que resuena contigo y que lo que no resuena contigo, pues a lo mejor déjalo a un lado, porque quiere decir que todavía no estás listo. O sea, no debemos de forzarnos, sino simplemente es algo que es más orgánico. Y entonces a lo mejor dices, bueno, no le entiendo, no me esfuerzo y le sigo, ¿no? Porque muchas veces también puede ser que sea la forma de hablar o cómo lo expresas. Puede que a lo mejor no la entiendas de mi forma, pero a lo mejor la entiendes de otra forma. O sea, al final de cuentas uno se sigue moviendo y uno se sigue moviendo hasta que encuentre aquello con lo que resuena. Entonces, bueno, en ese sentido también quiero ser como lo más auténtica y pues yo realmente sí, pues sí me considero que estoy como en este lado de decir, puedo ver la diferencia entre lo que es la luz y la sombra, por así decirlo, y pues al final de cuentas quiero estar en la luz y quiero hacerlo un movimiento de luz y quiero que sea como todo, toda su esencia, toda su base, todo su origen es la luz, ¿no? La luz es la sanación, es lo bueno, es lo bonito, es lo que se siente como correcto, es lo que se siente como expansivo. O sea, nada que no esté como alineado con esa vibración, con esa sensación o con ese deseo, ¿no? Y bueno, creo que ya me perdí un poco, pero esa era la idea. Entonces, pues bueno, van a ser unos meses y unos años muy interesantes para mí. Y bueno, me gustaría estarles compartiendo un poco acerca de lo que va cambiando y que podamos también ir viendo de cierta manera si la cosa va cambiando o no, ¿no? O sea, eso se tiene que ir viendo, porque si no se ve, pues quiere decir que pues igual y pues no va. Entonces, bueno, vamos a ver, ese es como un proyecto, ese es como el proyecto que voy a estar haciendo, mi proyecto de mi oposición Urano-Urano y cómo me estoy liberando, cómo me voy liberando, cuál ha sido o cómo va mi proceso de liberación. Y bueno, pues vamos a ver qué resulta, qué resulta de eso, ¿sale? Así que bueno, les deseo que tengan un excelente día, que estén muy bien y nos vemos pronto.